Buenas tardes, mi nombre es Alicia Angarita, cédula de identidad 9338318 y en este momento estoy presentando en este video la primera evaluación correspondiente al análisis del libro Cartas a Pedro de la autora Loretta Cornejo. Este libro fue una lectura que disfruté mucho en lo particular. Más allá de ser una lectura académica, una lectura teórica, fue una lectura de lo que es el terapeuta por dentro, el psicoterapeuta por dentro como ser humano y como profesional. Es la integración, es como un código místico del psicoterapeuta. Me gustó mucho la presentación en forma de carta, fue bastante didáctico y fresco de leer y muestra aquella parte sensible y humana que debe tener el psicoterapeuta. De alguna manera también muestra la parte ética, indudablemente, y habla, por ejemplo, al principio de cómo debe ser, en un principio, desde cómo debe ser el ambiente del espacio donde se da la psicoterapia, del consultorio, hasta muchísimos detalles que incluyen la parte psicoterapeuta, del trabajo del psicoterapeuta. En principio habla de cómo de hacer sentir bien, del rapport que se debe tener con los pacientes, del clima emocional, de cómo hacerlos sentir bien, de ir más allá de la parte ortodoxa, donde nos dicen que un psicoterapeuta tiene que ser imparcial, frío, de alguna manera distante con el paciente. Ella habla de ser bastante humano, de ser bastante cálido, de que los pacientes vienen de alguna manera vienen con muchas necesidades emocionales y que de alguna manera le debemos dar ese soporte con mucha calidez, yendo más allá del ortodoxo. También el psicoterapeuta tiene que ser una persona que esté libre de juicio y no proyectar sus juicios personales en los pacientes. Tiene que ser una persona con una mentalidad bien abierta y que realmente el paciente sienta eso de nosotros. El, una parte que me llamó mucho la atención es respecto a lo que ella llama ser el terapeuta tonto, donde cita a Lacan, donde Lacan dice que nosotros somos el sujeto del supuesto saber, pero solo el sujeto. En realidad, pues no creernos que no sabemos todo, sino ser muy inocentes, ser muy humildes en ese sentido, y de esta manera tendremos una disposición más abierta para comprender y no nos vamos a dejar llevar por lo que creemos que sabemos, sino siempre estar abiertos, siempre estar dispuestos con esa mentalidad de que no nos la sabemos todas, sino dispuestos siempre a saber más y a que nuestra intuición o nuestra preparación a veces nos puede mentir cuando creemos que lo sabemos todo. También una parte que me llamó mucho la atención es respecto al encuadre teórico que debe tener el psicoterapeuta, y ella habla de que por supuesto debemos estar formados más allá de lo que escojamos como esa teoría preferida. Debemos saber de todas las teorías un poco y debemos estar muy preparados, debe ser muy completos, muy estudiosos y estar preparados en muchas teorías a fin de que cada una de estas terapias o de estas corrientes le sirvan a las personas, a cada persona en particular. A veces habrán algunas personas a las que les vaya mejor con el psicoanálisis, a otras un poco mejor con la gestal, refiriéndome a los pacientes, ¿no? Eh, ser eclécticos en ese sentido. Y ella dice que en la medida que el psicoterapeuta vaya formándose más ecléctico se va volviendo. En relación a los ritmos de la psicoterapia, habla de que cada paciente tiene su propio ritmo y que ese ritmo debe ser respetado. En cuanto a lo que nosotros decimos, de nuestras palabras, no tener miedo de que lo que decimos vaya a lastimar al paciente. Debemos decir las cosas de manera directa, pero de una manera muy cariñosa, y debemos aprender a hacerlo, ¿no? Eh, También habla donde ella cuenta de esa experiencia que tuvo cuando estaba en Estados Unidos en una formación de psicoterapia en la que se le presenta un paciente y ella por no tener
el nivel de inglés requerido, no le entendía lo que esta persona le estaba diciendo y es así como cuando ella hizo uso de su intuición y esto le ayudó mucho para dejarse llevar por esa intuición de alguna manera y ayudar al paciente con cualquier cosa que tú le estés observando, cualquier signo que nos pueda decir y nos pueda hablar y nos pueda abrir una brecha para poder tratarlo. Y en ese caso fue cuando ella se le ocurrió que el paciente colocara su atención y sintiera la rodilla, un problema que tenía allí, y luego dibujar. Y esto fue excelente, el resultado fue muy bueno. Este ejemplo me encantó. En relación a la gestal, bueno, ella coloca algunos ejercicios de la gestal y me llamó mucho la atención el uso de dibujar consignas, por ejemplo, cómo me siento hoy y permitirle a esta persona que se exprese mediante el dibujo y mediante el color que aplica en los dibujos. Y también dibujar o ponerle color a cada etapa de la vida, haciendo una línea de la vida y ponerle color a cada etapa de la vida y luego que esta persona nos diga por qué le colocó ese color o qué significó esa etapa de su vida. Este, en cuanto a la última parte del libro donde habla de las cosas sueltas, es muy importante cuando ella dice que como psicoterapeuta me llamó mucho la atención, eso me pareció excelente, donde le recomienda a su sobrino de que no se debe vivir de la psicoterapia al principio y que debe buscar de tener otros ingresos o de alguna manera tener seguro su sustento para no proyectar esas necesidades económicas en los pacientes y que su ayuda sea realmente honesta, que no se proyecte esa necesidad que tenemos de que el paciente lo tengamos que atender porque necesitamos el dinero, ¿no? Eso me pareció muy importante. Eh, También la parte integral de nosotros como psicólogos, en el sentido de que si vas a ser psicoterapeuta y vas a eh, ayudar a otros, entonces de alguna manera que tu vida esté en orden, de que tus relaciones estén en orden y para no proyectar esas necesidades, esas carencias de nosotros como seres humanos en los pacientes. Y en relación también, ella hacía mucho énfasis durante el libro en el aspecto de creer en la psicoterapia, de transmitir eso, de creer nosotros mismos que esto va a funcionar, de que esto funciona, y de esa manera transmitirle a los pacientes esa seguridad. Y por último, querer mucho al paciente y de verdad tener ese amor genuino. Ella empieza el libro con esta consigna de amar mucho a la humanidad y la termina también en la parte del capítulo de las cosas sueltas donde habla de que hay que quererlos mucho. Entonces, esta es toda mi exposición o mi apreciación del libro. Muchas gracias.